Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo elementos de solución de problemas. ¿Qué herramientas necesitamos para solucionar un problema de que se nos esté presentando y lo podamos solucionar a través de un lenguaje de programación? Podemos tener problemas muy diversos, desde sumar dos números hasta tal vez delimitar la entrega de un paquete para una empresa. Hay diferentes tipos de problemas, los problemas nunca se acaban. Todos los días surgen nuevos problemas. Lo está denotando esta pandemia actual. Entonces, los problemas son el día a día. Entonces, el solucionar problemas siempre va a ser una cuestión más de percepción que esa parte de crear de la nada. Simplemente tenemos que observar, ver los problemas y proponer las soluciones. Como se los prometí, vamos a ver cómo se solucionan los problemas. Vamos a ver qué herramientas podemos tener para solucionar muchos problemas que podamos encontrarnos. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, ya hemos visto que necesitamos un algoritmo porque es el que nos dice cómo es la solución. Pues bueno, ¿qué más necesitamos? El pseudocódigo. Entender esos pasitos a pasitos a nuestro nivel, nosotros las personas. Y por último, el diagrama de flujo que nos va a decir cómo va fluyendo la información a través de la solución de nuestro problema. El algoritmo. Ya vimos, ahora me gustaría darles esta frase que me encantó de Danny Torr, que es: programar sin una arquitectura o diseño en mente es como explorar una gruta solo con una linterna. No sabes dónde estás, dónde has estado, ni hacia dónde vas. Por eso es muy importante que entendamos la importancia del algoritmo. Es el que nos va guiando en los pasos, nos dice a dónde queremos llegar y de dónde venimos. Si no tenemos un algoritmo, ¿cómo vas a darle solución? No sabes ni para dónde vas, ni para atrás, ni para adelante, porque ni siquiera sabes dónde estás parado. Vamos a solucionar algunos problemas. Me están pidiendo que yo pida dos números y que yo muestre al usuario la suma de ellos. Vamos a empezar desde problemas bastante sencillos. Entonces, primero, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues pedir los números, ¿no? Vamos a pedir dos números que les voy a llamar A y B. Después, pues sumar estos números. Los sumo pues A y B. ¿Y ahora qué es lo único que debería de hacer o qué ya debería de suceder? Pues si ya tengo la suma, ya los pedí, pedir dos números y mostrar la suma, ¿qué es lo que me falta? Mostrarlo. Pues imprimimos la suma. Eso es así de sencillo, es un algoritmo. Son unos elementos que nos va dando paso a paso qué debemos de hacer. Otro problemilla. Escriba un programa que reciba como entrada el radio de un círculo y entregue como salida su perímetro y su área. Problemas que resuelven los pequeños en la escuela. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pedir el radio del círculo, pues por supuesto que es lo que vamos a calcular. Después, calcular el área. Ya tenemos una fórmula que nos dan las matemáticas. Pi por radio al cuadrado. Ahí tuve un pequeño error, no es pi por radio al cuadrado. Después, imprimir el área. Así de simple. Como entrada es el radio. Solamente estamos pidiendo el radio del círculo. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos aplicaciones matemáticas. Pues bueno, aquí está el resultado. Que ya no tenemos la fórmula, área es igual a pi por radio al cuadrado, y imprimimos el área. Ahora, otro problema. Escribe un programa que determine si el número entero ingresado por el usuario es par o no. Las cosas se van complicando un poquito, ¿no? O sea, desde la primaria nos enseñaron cuáles eran los números pares. ¿Cuáles eran los números pares? Pues bueno, eran aquellos que eran 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Cuál es la característica? Aquí viene algo muy importante, porque primero tenemos que indagar en las características de los elementos para después darle solución a partir de las características que se repiten entre cada uno de ellos. Vamos a tratar de solucionarlo. Pedimos un número, le llamamos X, un número cualquiera. Después obtenemos el residuo. El residuo va a ser igual a X por 102. ¿Qué es el residuo? Ya se estarán preguntando por ahí muchos. ¿Qué no el porciento se utiliza para porcentajes? ¿Y por qué yo aquí lo estoy llamando residuo? Pues bueno, hay una operación en matemáticas llamada módulo, que es el residuo de una división. Veamos este ejemplo. Si se dan cuenta, yo hago 37 entre 6 igual a 6. Estamos tomando solamente el número entero. Veamos la división como nos enseñaron. Tenemos 37 entre 6, pues nos da 6. 6 por 6, 36. ¿Cuánto sobra? 1. Ese sobrante es el módulo. Si yo hago 37 por 106, no me refiero a 6, me refiero a 1, que es lo que me sobra. Ahora bien, regresándonos al problema. Números pares. ¿Cuál es la característica de los números pares?
Pues que son divisibles entre 2 de forma entera. ¿Qué significa? Que si el número lo dividimos entre 2 y en el residuo nos queda 0, es que es número par. Con eso lo sabemos. Muy bien, entonces 2 módulo 2, 2 entre 2 es a 1. ¿Cuánto sobra? 0. 6 entre 2 es a 3. ¿Cuánto nos sobra? 0. Significa que son números pares. Ahora, 15 entre 2, 7. ¿Cuánto nos sobra? 1. 7 por 2, 14. ¿Y cuánto nos falta? 1. Significa que no nos está sobrando 0. Significa que es número impar. Entonces, ya encontramos una razón a partir de las características de los elementos. 3 entre 2, 1. ¿Cuánto nos sobra? 1. No es par, es impar. 7 módulo 2, 3. 3 por 2, 6. ¿Cuánto nos sobra? 1. Y 16 entre 2, pues es a 8. 8 por 2, 16. ¿Cuánto nos sobra? 0. Es par, facilísimo. Entonces, regresando a lo que llevábamos. Obtener el residuo R igual X módulo 2. Si el residuo es 0, significa que es par. Muy bien. ¿Y qué sucede si el residuo no es 0? Es decir, que sea 1. ¿Qué sucede? ¿Cuánto es? Claro, ya lo adivinaste. Bueno, no lo adivinaste porque realmente lo sabías. Entonces, eso no es adivinar. Eso es tener una conjetura en una base matemática. Lo demostramos, ¿sale? Entonces, si el residuo es 1, es impar. Tenemos el algoritmo. Ahora, vámonos poniéndole más candela a esta situación. Vamos con un problema un poquito más complicado. Nos dice, cuando la Tierra completa una órbita alrededor del Sol, no han transcurrido exactamente 365 rotaciones sobre sí misma, que es lo que según se nos dice actualmente, sino un poco más. Más precisamente, la diferencia es de más o menos un cuarto de día. Entonces, ¿por qué nos dicen que en un año hay 365 rotaciones, es decir, 365 días? Pues bueno, es un problema que surgió, que tuvieron los científicos, los astrónomos o quienes hayan estudiado estos elementos desde hace muchos años, pero pues le encontraron una solución. Ahora veamos cuál es la solución. Para evitar que las estaciones se desfasen con el calendario juliano introdujo la regla de introducir un día adicional en los años divisibles por 4, llamado bisiesto. Los conocemos, ¿no? Son los años en los que febrero trae 29 días y no 28, como lo trae la mayor parte de los años, para tomar en consideración los cuatro cuartos de día acumulados. Sin embargo, bajo esta regla, sigue habiendo un desfase que es de aproximadamente 3 sobre 400 partes de día. Ya es algo mínimo, ya es casi nada, pero sigue siendo un problema. A lo largo de los años, cuando hayan transcurrido miles de años, pues ya este desfase ya será que tal vez invierno ya no cae en el invierno que nosotros conocemos, ya habrá un desfase y es lo que tratan de evitar. ¿Qué es lo que hicieron? Para corregir este desfase, en el año 1582, el Papa Gregorio, de ahí es algo muy conocido, ¿no? Calendario gregoriano, si no mal recuerdo así le llaman. Pues bueno, esto es parte de la solución que se le dio. El Papa Gregorio XIII introdujo un nuevo calendario en el que el último año de cada siglo dejaba de ser bisiesto, a no ser que fuera divisible por 400. Una regla un poquito por ahí difusa, pero pues nos vamos a basar en ella para solucionarlo. Vamos a tomar una regla que existe para solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Que escriba un programa que indique si un año es bisiesto o no, teniendo en cuenta cuál era el calendario vigente en ese año. Aquí lo voy a reducir y lo vamos a hacer un poquito más sencillo y ya después le vamos a dar la otra parte cuando ya veamos la parte de los pseudocódigos para que no se nos vuelva tan abrumador estos conceptos, pero bueno, nos vamos a quedar con el calendario gregoriano, ¿sale? Con las bases del calendario gregoriano. Ya después le introduciremos que si era antes o después de 1582, que fue donde hubo el cambio de calendarios del calendario juliano al calendario gregoriano. Entonces nos quedamos con el gregoriano y vamos a decir si un año es bisiesto o no. Primero nos dice que debe ser divisible 4, que quiere decir que si lo dividimos entre 4, ¿cuánto debe de quedar de residuo? Exacto, 0. Por lo tanto, podemos calcular que el módulo, como ya lo hemos calculado, ¿ven? Esta herramienta matemática nos sirve para solucionar otros problemas. Tenemos 1984. ¿Es divisible entre 4? Sí. Nos da de módulo 0.
¿Es bisiesto? Pues tenemos que hacer la otra conjetura. 1984 ¿es divisible entre 100? No. ¿Cuánto nos resta? 84. Por no ser divisible entre 100, no tenemos que checar la característica que nos decía. ¿Cuál era la característica? El último año de cada siglo. ¿Cuál es el último año de cada siglo? Pues 1900, 1800. Es decir, tiene que ser divisible entre 100, correcto, así como lo pensaste. Si yo estoy calculando cada último año de siglo, pues el último año del siglo es el 1900, porque todavía estamos en es el último año del siglo. Entonces, por ejemplo, cuando llegó el año 2000, muchos decían que ya era el siglo XXI, pues no, era todavía el siglo XX, era el último año del siglo XX. El siglo XXI comenzó en el año 2001. Y pues entonces no es divisible entre 100, no es el último año, pues no tenemos que checar. Solamente es divisible entre 4, sí, año bisiesto, punto. 2011, módulo 4, si nos sobra 3, hacemos la operación matemática por ahí, la pueden hacer a mano para comprobarla. No es año bisiesto. No crean todo lo que les digo, eso es algo muy importante. Investiguen por su cuenta. ¿Por qué? Porque pues también me puedo equivocar y si me corrigen, me equivoco por ahí, me corrigen, se los estaré realmente agradecido por ello. Muy bien, veamos 1700. 1700 entre 4 nos da de residuo 0. 1700 módulo 100 es igual a 0. Es fin de siglo. Entonces, ¿qué tenemos que checar? Que sea divisible entre ¿cuánto? Entre 400. Si es divisible entre 400, será año bisiesto. ¿Por qué será año bisiesto? Porque bueno, nos decía que todos los años finales de siglo no iban a ser bisiestos, a excepción que fueran divisibles por 400. Que si no se recuerdan por ahí era el error que teníamos, que se tenía en el calendario en el desfase de las estaciones. Entonces 1700 módulo 400... No, pues no es exacto, no es divisible 0, no nos da de residuo 0, nos da de residuo 100. 400 por 4, 1600. Nos sobran 100, que es lo que tenemos ahí en pantalla. Entonces, no es año bisiesto. Tenemos esas características. Vamos a checar el 2400. ¿Ese es divisible entre 4? Sí. ¿Es divisible entre 100 de forma entera? Sí. ¿Es divisible entre 400 de forma entera? Sí. Entonces es año bisiesto. Entonces ya vimos algunos ejemplos de cómo checarlo. Vamos ahora al algoritmo. Pedimos el año, que es lo primero que hicimos acá. Primero es el año. Pedimos el año al usuario. Después le sacamos el módulo entre 4. ¿Y qué sucede? Si es diferente de 0, pues no es bisiesto. Pero si es igual a 0 el módulo, ¿qué significa? ¿Ya es bisiesto? No, tenemos que checar o comparar otros elementos. Ahora, ¿es divisible entre 100? Si no es divisible entre 100, pues bueno, ya es bisiesto, ¿sale? Ahora, si es divisible entre 100, tenemos que checar que sea divisible entre ¿cuánto? Entre 400, porque era lo que nos decía, de que si era divisible entre 100, no era bisiesto, al menos que fuera divisible entre 400. Entonces, si no es divisible entre 400, no es bisiesto. Pero si es divisible, sí es bisiesto. Tenemos la solución, así de fácil. Si se dan cuenta, tomamos varias decisiones a lo largo de este problema. Íbamos verificando algunos elementos, si se hiciera así, si era no. Entonces, esta toma de decisiones hace que nuestro elemento, nuestro flujo de programación vaya cambiando. Por aquí es un diagrama de árbol, muy parecido al diagrama de flujo, pero el diagrama de flujo es con símbolos muy específicos. El diagrama de árbol solamente es como para visualizar esa pequeña solución, esa primera solución que vayamos dando de forma gráfica. A mí me gusta primero darle una solución gráfica, después pasarlo a un pseudocódigo, mi diagrama de flujo, para ya tenerlo formalmente, que ya sea más visible de acuerdo a los pasos que se van tomando, y por último pasarlo a programación. Creo que es costumbre de cada quien o la formato que vaya teniendo cada persona. Vamos por otro problema.